promesas tan pequeñas que no parecen merecer el nombre de promesa. Esta noche me acuesto temprano. Se formula sin ceremonia, en un momento de cansancio o de buena voluntad, y ni siquiera se tiene la sensación de que comprometa nada. Luego llega la hora de siempre y no ocurre nada. Ningún drama, ninguna decisión verdadera. Sencillamente, uno se queda levantado y por la mañana ha olvidado incluso que aquella promesa existió. 5 minutos más, se dice uno, sabiendo en el instante mismo en que lo dice que serán 30. Uno se promete tomar la palabra en la reunión y luego permanece en silencio y se dice que no era el momento adecuado. No miraré el teléfono al despertar. Empezaré el lunes, tomaré solo uno. Esta vez diré las cosas en lugar de tragármelas. Mañana vuelvo a empezar. Cada una de estas promesas aislada no es nada, realmente nada. Ninguna pesaría lo más mínimo si estuviera sola, y ninguna persona razonable construiría un caso a partir de una de ellas. Pero no están solas. Nos hacemos a nosotros mismos más promesas que a ningún otro ser vivo. Miles a lo largo de los años, pequeñas, casi todas, formuladas de pasada, en la oscuridad de una madrugada o en el cansancio de una noche tardía. Un fino hilo de compromisos privados que nadie más escucha jamás. Y una parte de nosotros lleva la cuenta de cuántas hemos cumplido. Hemos observado más de cerca de lo que nadie podría hacerlo la distancia entre lo que nos decimos que vamos a hacer y lo que después hacemos. Conocemos nuestro propio historial. No se puede mentir al testigo, porque el testigo es uno mismo. Y en algún lugar de nosotros ese testigo, perfectamente razonable, ha sacado la única conclusión que las pruebas permiten. Mi palabra conmigo mismo no obliga, es una preferencia. Es lo que me gustaría que ocurriera y no lo que ocurrirá. Ahí reside discretamente una de las soledades más hondas que pueden alcanzar a alguien, aunque rara vez la nombremos así. Dejar de creer en la propia palabra es volverse un poco un extraño para uno mismo. Uno se oye tomar una resolución y sonríe por dentro, con indulgencia, como ante un niño que anuncia grandes proyectos. Uno se ha convertido en alguien a quien ya no toma del todo en serio, y nadie más puede verlo, lo que explica en parte que la cosa quede sin respuesta durante años. De ese registro interior quisiera hablar, porque ilumina algo que desconcierta a mucha gente sincera y de buena voluntad. Explica por qué esforzarse más casi nunca funciona. Explica por qué la gran resolución tomada con emoción verdadera se derrumba en una semana. Y señala, creo, una manera más suave y mucho más fiable de convertirse en alguien con quien de verdad se puede contar. Para ver lo que ha ocurrido, conviene salir un momento de uno mismo y mirar cómo funciona esto con los demás, porque ahí lo entendemos perfectamente. Casi todo el mundo ha conocido a ese amigo que siempre cancela. No alguien cruel, no alguien que nos caiga mal. En general, al contrario, alguien cálido, alguien a quien uno se alegró sinceramente de conocer al principio. Pero el mensaje llega siempre, 1 hora antes, a veces 20 minutos antes. Ha surgido algo, una disculpa larga, sincera, un buen motivo, y los motivos suelen ser ciertos. Y uno responde, claro, no pasa nada, otro día, y lo dice en serio. Sin embargo, conviene observar lo que se produce en nosotros a lo largo de los meses, en sordina, por debajo de la amistad. Las primeras veces uno simplemente se lleva una decepción. Luego empieza
sin haberlo decidido del todo, a sostener los planes con menos firmeza. Ya no deja libre toda la tarde. Prepara un segundo plan, más discreto, detrás del primero, por si acaso. Y se acaba llegando a un punto en que, cuando esa persona propone verse el viernes, una pequeña parte de nosotros sencillamente no cree que el viernes vaya a suceder. Uno no se ha enfadado, no ha confrontado nada, solo ha aprendido por repetición cuánto vale su palabra, se ha recalibrado. Y una vez hecha esa recalibración, resulta muy difícil de deshacer, porque no se apoyaba en un razonamiento, se apoyaba en pruebas. Ahí se revela lo que es de verdad la confianza, y no es lo que suele vendérsenos, es memoria. Es el resumen silencioso que la mente conserva de una larga serie de pequeños momentos, y no puede crearse mediante palabras, porque nunca estuvo hecha de palabras. La confianza hacia cualquiera jamás fue realmente un sentimiento. Es una conclusión. Es aquello a lo que se llega tras observar con el tiempo si las palabras de una persona y sus actos terminan por coincidir. Y sin embargo, en cuanto se trata de nosotros mismos, se nos repite que confiar en uno mismo es un sentimiento, que las personas seguras simplemente tienen más de él, una certeza interior que a los demás les faltaría. Así que intentamos acceder a ella por la emoción. Repetimos frases alentadoras. Intentamos creer en nosotros con más fuerza. Y no se sostiene porque no se apoya en nada. Y porque una parte honesta de nosotros sabe que no se apoya en nada. Ninguna afirmación convencerá a la parte de nosotros que lleva 30 años tomando notas. Tiene las pruebas. Ha visto pasar lunes tras lunes. Una vez establecida esa conclusión, envenena discretamente todo lo que emprendemos después. Por eso fracasa la gran resolución y no tiene nada que ver con la debilidad de carácter. Cuando nos incorporamos interiormente el 1 de enero para anunciar una transformación total, una parte de nosotros ni siquiera se inmuta porque ya ha oído ese discurso muchas veces y sabe cómo suele terminar la historia. Somos un acreedor escaldado demasiadas veces, escuchando a un deudor formular una nueva promesa muy grande. Por supuesto que el crédito no se concede. Sería imprudente concederlo. El fracaso no está en la voluntad. El fracaso es que ya no nos creemos y que tenemos buenas razones. La verdadera pregunta, entonces, no es cómo sentirse más seguro. La verdadera pregunta es ¿por qué rompemos esas pequeñas promesas con semejante regularidad? Porque si vemos la causa, podemos empezar a trabajar con ella. Y hay 3, creo, y las 3 pueden cambiar. La primera es la más perdonable, porque no encierra ningún engaño hacia uno mismo. Hacemos nuestras promesas desde un estado y tenemos que cumplirlas desde otro. La promesa se toma un domingo por la tarde, descansado, alimentado, con la semana todavía limpia y teórica por delante. Y habrá que cumplirla un miércoles a las 6:30, después de una tarde que ha ido mal, con un dolor de cabeza que sube y nada en la nevera para la cena. Son 2 personas muy distintas, que viven en 2 mundos muy distintos, y la primera tiene la costumbre de comprometer a la segunda sin consultarla. El domingo hace los planes, el miércoles tiene que cargar con ellos. Y cuando el miércoles falla, lo llamamos debilidad, cuando en realidad fue un error de organización cometido por alguien que no estaba allí. Quien ha construido de verdad algo, lo sabe y se organiza en consecuencia. No se le pide heroísmo al yo cansado,
Se pone el listón a la altura que un mal día todavía podría salvar para que la promesa aguante incluso con mal tiempo. Eso no es rebajar las exigencias, es saber quién tendrá que hacer efectivamente el trabajo y ser decente con él por adelantado. La segunda causa es más sutil y merece ser nombrada porque se esconde dentro de lo que parece sinceridad. A menudo nos hacemos promesas no para cumplirlas, sino para sentir por un instante que somos de esa clase de personas que las cumpliría. La promesa nace en un arrebato de vergüenza, tarde por la noche, después de un día decepcionante. Y en ese instante realiza un trabajo afectivo. Nos calma, nos demuestra que vamos en serio, que aún nos importa algo, que mañana será distinto. Pero una promesa hecha para aliviar la culpa de esta noche no tiene raíz alguna en la realidad de mañana. Por la mañana la culpa se ha disipado y la promesa con ella, porque la promesa nunca hablaba realmente de mañana. Hablaba de sobrevivir a esta noche. La tercera causa es la más simple y la que derriba a más gente. Prometemos demasiado grande. Casi nunca nos prometemos un paseo. Nos prometemos convertirnos en alguien que hace deporte todos los días. No prometemos una página, prometemos el libro terminado. Volvemos enormes nuestros compromisos, y un compromiso enorme es un compromiso diseñado para romperse, porque exige que una versión de nosotros que todavía no existe se presente, plenamente formada mañana por la mañana. Hay en el Tao Te Ching una línea que toca exactamente este punto. Dice que quien promete a la ligera rara vez es creído y rara vez mantiene su palabra. Conviene leerla despacio porque no nos reprocha romper grandes promesas. Señala algo más hondo. El problema es la ligereza con que la promesa se hizo desde el principio. Lanzamos esos grandes votos con desenvoltura, en un movimiento de ánimo, sin sopesar si podemos de verdad sostenerlos. Y esa misma facilidad para formularlos es la señal de que nunca fueron reales. Una palabra dada a la ligera es una palabra ya medio rota. El sabio, dice ese mismo texto, es parco en palabras, cuidadoso con ellas, lento en darlas, precisamente para que la palabra, cuando por fin se da, todavía pese. La mayoría de nosotros ha hecho lo contrario consigo misma. Hemos gastado nuestra propia palabra con tanta liberalidad, en tantos votos sin peso, que ha acabado por no valer casi nada. Llegamos así al verdadero trabajo, que no consiste en forzar más, consiste en reparar una relación. Y aquí el amigo que cancela se convierte en nuestro maestro, porque ya sabemos exactamente cómo se hace. Imaginemos que ese amigo quisiera sinceramente recuperar nuestra confianza. ¿Qué funcionaría de verdad? No un gran discurso, no unas disculpas emocionadas seguidas del mismo comportamiento. Ese patrón ya lo hemos visto y no significa nada. Lo único que funcionaría es esto. Propondría un plan pequeño, concreto, enteramente cumplible, y lo cumpliría. Un café el martes, y el martes estaría allí. Y luego lo repetiría. Y lentamente, a lo largo de muchas pequeñas citas honradas, la parte de nosotros que lo había dado por perdido empezaría con cautela a revisar su conclusión. No porque nos hubiera convencido, porque nos lo habría mostrado. La confianza en uno mismo se reconstruye exactamente del mismo modo y de ningún otro. Hablaba hace poco del extraño poder de los comienzos diminutos, de cómo aquello que llena nuestras vidas fue en otro tiempo demasiado pequeño para notarse. Esto es su gemelo interior. Para reparar la fe en la propia palabra, se empieza por una promesa tan pequeña que romperla
resultaría casi absurdo. No una promesa que impresione a nadie, no una promesa que cambie una vida para el viernes. Beberé un vaso de agua al despertar, caminaré hasta el final de la calle, escribiré una frase, dejaré el teléfono en otra habitación durante 10 minutos. Existe, para elegir una prueba muy simple. Diga la promesa en voz alta y observe si alguna parte de usted duda de ella en secreto. Si queda, aunque sea un temblor de duda, la promesa sigue siendo demasiado grande. Hay que reducirla a la mitad y de nuevo a la mitad si hace falta, hasta que la duda desaparezca por completo. El tamaño justo es aquel en el que todo en nosotros está de acuerdo. Probablemente resultará humillante de pequeño. Hay que dejarlo ser. Todavía no se busca lograr nada. Se busca ser creído. Y he aquí lo que hay que comprender, sin lo cual toda la práctica parece vana. El vaso de agua no es el asunto. El paseo no es el asunto. El asunto es lo que el hecho de cumplir le dice al testigo interior. Cada pequeña promesa cumplida es una prueba depositada al otro lado del registro. Dice en voz baja, esa palabra era real, y otra, y otra. No es un hábito lo que se construye, aunque un hábito pueda nacer. Es una reputación lo que se reconstruye. Ante el único tribunal cuyo veredicto nos sigue a todas partes, que es el nuestro. Hay una segunda vertiente, y protege toda la práctica de convertirse en una nueva forma de castigo. Reconstruir la confianza con uno mismo supone también dejar de hacer promesas que sabemos que no cumpliremos, incluidas las más halagadoras, incluidas aquellas que sería agradable formular esta noche. Es más difícil de lo que parece, porque estamos apegados al calor del gran juramento. Pero la confianza se construye tanto con las promesas que uno se niega a hacer como con las que cumple. Decirse honestamente, hoy no voy a hacer eso, y acertar es en sí mismo un acto de fidelidad. Mantiene exacta la palabra. Una palabra pequeña y verdadera hace más por la confianza en uno mismo que una palabra grande y falsa, porque la exactitud, con el tiempo, es toda la sustancia de la fiabilidad. Se vuelve a aprender a pensar lo que uno se dice, y a veces eso supone decir menos. Al principio resulta extraño, casi como una trampa, porque nos han enseñado que la promesa ambiciosa era la virtuosa y la promesa modesta una forma de renuncia. Pero hay que mirar la cosa desde el lado del testigo. El testigo no premia la ambición, el testigo premia la fiabilidad. Dos personas pueden terminar el día habiendo hecho exactamente la misma pequeña cosa. Una había prometido poco y lo hizo, y se duerme habiendo mantenido su palabra. La otra había prometido mucho e hizo ese mismo poco, y se duerme habiendo faltado a su palabra una vez más. La acción fue idéntica. La relación consigo mismas va en direcciones opuestas. Merece la pena detenerse en esto porque significa que la reparación sigue al alcance de cualquiera, cualquier día, sea cual sea la cantidad de cosas logradas. También ocurrirá que una promesa se rompa, no necesariamente por descuido. La vida llegará sencillamente un día y se llevará la mañana, y la promesa quedará sin cumplir, y por la tarde uno lo notará con aquella vieja punzada familiar. Conviene, pues, tener claro qué ocurre entonces, porque es precisamente el momento en que la mayoría de la gente abandona todo, sin ruido. Miremos otra vez cómo funciona esto con otra persona. Un amigo fiable desde hace meses cancela una vez. ¿Qué hacemos? Apenas lo registramos. Una tarde perdida no derriba un largo recorrido. Y lo sabemos por instinto,
porque la confianza nunca fue una puntuación perfecta. La confianza siempre fue un patrón, y un patrón absorbe las excepciones sin dificultad. El amigo que cancela una vez sigue siendo, en nuestra cabeza, alguien que viene. El problema es que nos negamos a nosotros mismos esa equidad corriente. Rompemos una pequeña promesa y la tratamos como si borrara el registro entero. Vuelta a cero, decimos, no he cambiado en absoluto. Y ese veredicto no es lucidez por mucho que lo parezca. Es sencillamente inexacto. Ignora cada promesa cumplida anteriormente, algo que ningún testigo honesto haría. La práctica, en esos momentos, es de una simplicidad casi aburrida. Se anota sin ceremonia y se cumple la siguiente. Sin discursos, sin penitencia, sin promesa compensatoria del doble de tamaño para recuperar lo perdido. Porque la promesa desmesurada es precisamente lo que rompió el registro desde el principio. Lo que repara un patrón es la siguiente instancia ordinaria del patrón. Nunca ha hecho falta más. Alguien me describió una vez el invierno en que había roto todas las promesas que se hacía y en que más o menos había dejado de hacerlas, lo cual tenía algo de rendición y algo de alivio. Lo que dio la vuelta a las cosas era casi vergonzoso de pequeño. Decidió que haría la cama cada mañana, no para volverse una persona ordenada, no como símbolo de nada, sencillamente una cosa pequeña, hecha antes de que el día tuviera tiempo de disuadirle. Durante un tiempo le pareció irrisorio y una voz dentro de él se lo repetía a diario. Y luego me dijo, llegó una mañana en que se dio cuenta de que había hecho la cama sin ninguna discusión interior, de que había empezado calladamente a esperarlo de sí mismo y de que había acudido a la cita. A partir de ahí, añadió una segunda cosa pequeña y más tarde una tercera. Y lo que más le impresionó mirando atrás no fue el orden ni los paseos. Fue que unos meses después, cuando se decía que iba a hacer algo, había vuelto, con cautela, a creérselo. Su propia palabra había recuperado peso por la simple razón de que quien la daba había vuelto a cumplirla. No hay nada misterioso en ello. La confianza reconstruida no es más que prueba acumulada, por dentro exactamente igual que por fuera. Es lento, y debe serlo, porque una confianza reconstruida deprisa no es confianza. Es solo una gran promesa más. El amigo no nos recupera en una tarde, y nosotros tampoco. Pero la dirección cambia casi de inmediato, y eso se siente. Existe una satisfacción particular, muy serena, la primera vez que se cumple una pequeña promesa que uno esperaba plenamente romper. Es una cosa pequeña, y no es en absoluto una cosa pequeña. Es la primera moneda de vuelta de una deuda antigua. Queda por decir qué crece a partir de ahí, porque llega mucho más lejos que vasos de agua y paseos cortos. Antes de los frutos interiores hay uno exterior que sorprende. El modo en que tratamos nuestra propia palabra tiende a teñir el modo en que tratamos la de los demás. Quien no confía en sus propios compromisos suele volverse extrañamente descuidado con los que contrae hacia otros, aceptando en el momento porque aceptar es agradable, sin ninguna intención real detrás del sí. O bien ocurre lo contrario y se vuelve rígido, prometiendo demasiado a los demás para ser fiable en alguna parte, en cualquier parte, ya que no lo consigue consigo mismo. Y existe una tercera versión, más silenciosa aún, en la que la persona se vuelve suspicaz con todo el mundo, incapaz de tomarse en serio la palabra ajena, porque ha aprendido desde dentro con qué facilidad
una palabra se da y se deja caer. Cuando volvemos a mantener nuestra palabra con nosotros mismos, esto se apacigua. Nuestro sí a los demás recobra sentido, porque hemos vuelto a aprender para qué sirve un sí. Nos comprometemos menos y cumplimos más, y la gente nota la diferencia mucho antes de poder decir que ha cambiado. La fiabilidad resulta ser una sola cosa, y no dos. La palabra que uno se da en una cocina vacía a las 7 de la mañana y la que le da a un colega al otro lado de una mesa están hechas de la misma materia y se refuerzan o se gastan juntas. Por dentro, lo primero que se advierte es que las decisiones se aligeran. Buena parte de nuestro tormento ante las opciones es secretamente una duda sobre nuestra capacidad de sostenerlas. Vacilamos en comprometernos con un camino no solo porque tememos que sea el equivocado, sino porque una parte de nosotros sospecha que no lo recorreremos de verdad. Entonces, ¿para qué elegir? Cuando sabemos que mantenemos nuestra palabra con nosotros mismos, elegir cuesta menos, porque la elección y la acción ya no son dos incertidumbres separadas. Lo segundo que se advierte es que cierto cansancio empieza a levantarse. Quien no confía en sí mismo tiene que vigilarse sin descanso, hostigarse, controlarse, comprobarse, porque no se puede dejar solo al trabajador. Esa vigilancia interior agota de un modo que nunca acaba de descansar. Pero no hay que montar guardia ante alguien cuya palabra se cree. A medida que la confianza en uno mismo regresa, el guardián puede por fin sentarse. Buena parte de lo que llamamos disciplina no es, en sus peores versiones, más que esa agotadora vigilancia de un yo en el que no creemos. Cuando la creencia se restaura, la vigilancia deja de tener razón de ser, y lo que parecía un déficit de voluntad viejo como la vida, resulta haber sido, desde el principio, una relación dañada que podía repararse. Y lo tercero es lo más hondo. Nos volvemos capaces de afrontar la incertidumbre, la verdadera, sin necesitar que se resuelva primero, porque aquello en lo que hemos acabado por confiar ya no es el resultado. Somos nosotros dentro del resultado, sea cual sea. Sabemos que, si sale mal, no nos abandonaremos. Sabemos que si nos equivocamos, permaneceremos y ajustaremos, en lugar de convertir el asunto en un veredicto sobre nuestro valor. Y quien sabe eso puede entrar en un futuro incierto, con una firmeza que tiene muy poco que ver con la certeza sobre lo que va a ocurrir. La firmeza está en quien camina, y no en el camino. Es un cimiento más discreto que el que suele vendérsenos, y mucho más sólido. La confianza en los resultados siempre está tomada prestada de un futuro que no ha llegado, y se derrumba en el segundo en que el futuro se niega a cooperar. Pero la fidelidad mantenida con uno mismo no depende del futuro, depende únicamente de cómo se trata uno por el camino, la única cosa que permanece siempre en nuestras manos. Una estación difícil puede quitarle casi todo a una persona. No puede quitarle su decisión de permanecer leal a sí misma dentro de ella. Y curiosamente, quienes tienen esa lealtad necesitan muchas menos garantías antes de empezar, porque ya no le piden a la vida que les prometa seguridad. Se la han prometido a sí mismos, en la única forma que jamás fue real, que es la promesa de permanecer. Volvamos, pues, para terminar, al amigo que siempre cancela. Sabemos, si somos honestos, que un amigo así podría recuperarnos. Haría falta tiempo, pequeñas citas honradas y ninguna gran disculpa más. Pero podría ocurrir, lentamente,
Un martes cumplido tras otro, hasta el día en que uno se daría cuenta de que ha vuelto a contar con él sin siquiera pensarlo. Ese mismo amigo espera dentro de nosotros, el que ha oído todas nuestras promesas y ha dejado de creerse la mayoría. Y esa amistad también puede repararse, exactamente como se repara toda confianza rota, lo cual nunca es mediante un discurso y siempre mediante un patrón. No se pide creer en uno mismo hoy, es pedir demasiado, y desde el principio era la instrucción equivocada. Basta con una promesa lo bastante pequeña para cumplirse, y después cumplirla, y dejar que el hecho de cumplirla diga lo que ninguna promesa pudo decir jamás.